Aucun problema. Sí, sí, sí. Ya estamos al aire. Ya Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Ya estamos al aire aquí en este día de frío, de invierno en Ginebra. Uy, qué frío, ¿no? Estamos en la cabina de Naciones Unidas, del Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, sí, como lo decimos, hace un poco de frío. Y estoy aquí con mis compañeros Juan Gasparini, Diego de León y yo, Gabriela Sotomayor, que estamos aquí en 3 puntos en vivo desde la cabina del Palacio de Naciones Unidas, la cabina de radio y televisión. Y muchísimas gracias a la producción de François Zubiguer aquí en los controles. Y bueno, pues iniciamos el tema que nos ocupa el día de hoy, que es un tema que ha ocupado los titulares de muchos periódicos en el mundo. Es este de los Paradise Papers. Y Juan Gasparini, ¿qué nos puedes decir del tema? Bueno, en este caso se trata de la filtración de 13 millones y medio de documentos de una fiduciaria, de una empresa en las Islas Bermudas, que ponen de relieve la utilización que hacen de ese paraíso fiscal y de otros vecinos a las Bermudas, que son unas islas que están ahí en el Caribe, y que están bajo jurisdicción británica, la utilización que hacen para muchas empresas multinacionales para, ellos dicen, optimizar la situación fiscal, en realidad para evadir impuestos. Por tanto, ahí tenemos dos problemas. Por un lado, que las pruebas han sido robadas, es decir, que esos 13 millones y medio de documentos fueron robados. Entonces, muchos dicen que eso permite impugnarlos porque son fruto de una infracción. Hay otro principio, que es el principio que creo que se tiene que aplicar aquí, que es el interés público preponderante por la revelación de esos documentos que ponen de relieve presuntos delitos. Digo presuntos delitos por el fraude fiscal. Es decir, hasta ahora la evasión fiscal, es decir, no declarar algo ante el fisco no era delito, ahora es delito, pero lo que sí ya era delito es el fraude fiscal, es decir, la utilización de documentos para engañar al fisco, que es lo que ponen de relieve estos papeles del paraíso, como se llaman traducidos al castellano, revelados por un grupo de periodistas que recibieron esos 13 millones y medio de documentos y han hecho una búsqueda de qué es lo que hay en ese paquete de documentos. Juan, según lo que explicás, entonces, la segunda opción significaría que a pesar de que fueron robados estos documentos por el interés común, el interés general, pueden tener validez al momento de ser utilizados quizá en investigaciones y en procesos judiciales más adelante. Sí, en algunos países, en Suiza no. En Suiza ha habido experiencias en que han llegado a los tribunales pruebas de documentos robados y han sido impugnados por los tribunales. Digamos, no hay todavía una visión generalizada, depende del sistema judicial de cada país. Quisiera agregar con respecto a esto de que la aparición de estos papeles pone en crisis lo que hasta ahora estaba como principio de la autorregulación de las propias grandes sociedades multinacionales para impedir este tipo de cosas, para, digamos, no violar los derechos humanos, porque acá hay un contenido de derechos humanos en esto. ¿Por qué? Porque la evasión de impuestos, es decir, el impuesto está considerado como algo que hay una convicción mundial de que el impuesto es necesario. ¿Por qué? Porque el impuesto permite redistribuir la riqueza. Es decir, se confían los impuestos, la recaudación fiscal al gobierno que está administrando el Estado, y ese gobierno tiene que redistribuir ese dinero. Es decir, ahí vemos, y lo hemos visto en los exámenes que hay en los determinados países, que los gobiernos asignan plata para dinero para fines económicos, sociales y culturales. Entonces, la evasión fiscal a este nivel constituiría una violación de los derechos económicos, sociales y culturales que tienen que beneficiar a las poblaciones. Entonces, hay el interés público preponderante, que es el principio de que estos son pruebas, y segundo, que está claro que la sustracción al fisco de sumas muy importantes afecta
la recaudación fiscal de los países y eso afecta la redistribución de la riqueza en favor de los intereses de los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, de los derechos humanos de muchísima gente, porque además también sabemos que muchos de los que estuvieron en estos Paradise Papers son latinoamericanos. Es decir, que nos afecta como región también y para las poblaciones. Es de nuevo un balde de agua fría respecto de la situación de corrupción que hay en toda América Latina, que además de la corrupción aparecen estos casos de manera frecuente, digamos, ya en los años pasados hemos visto los Panama Papers, pero vinculados con eso después el gran caso de corrupción Odebrecht, es decir, todos estos recursos que recogen de las arcas, cómo son utilizados en América Latina y cómo se utilizan estos procedimientos que están en zonas grises, digamos, ilegales o no ilegales. ¿Ilegales o no ilegales, Juan, los paraísos fiscales? No, los paraísos fiscales son legales y ahí entonces está la propuesta del ex primer ministro británico Gordon Brown, que fue primer ministro británico en el 2009 cuando el G20 tomó la célebre decisión de considerar que el secreto bancario tenía que ser ilegal. Lo que propone Gordon Brown es que el G20 ahora declare ilegales los paraísos fiscales y fije sanciones. Entonces, esto se va a hacer, Gordon Brown, dentro de unos días, porque el 1 de diciembre la dirección del G20 siempre es confiada a uno de los 20 países. Y le va a tocar a la Argentina, al presidente Mauricio Macri, que tiene 2 ministros de su gabinete, el ministro de Finanzas y el ministro de Infraestructuras y Energía, que han integrado sociedades que aparecen en los papeles del paraíso. Le va a pedir a Mauricio Macri que tome medidas para ilegalizar los paraísos fiscales, que el G20, de la misma manera que en el 2009 dijo, se terminó el secreto bancario, ahora digan, se terminaron los paraísos fiscales y vamos a terminar con ellos. Gordon Brown lo hace como exministro, pero ha buscado una plataforma para hacer una entrega de 1 millón de firmas. Hasta el día de ayer había 800.000 firmas y ahora incluso hay una página web que se pueden firmar, eso está en internet, para llegar a 1 millón. En el momento que Gordon Brown le haga llegar la carta a Mauricio Macri para ver si, bueno, después Mauricio Macri tendrá que, primero estará la iniciativa personal si Macri está de acuerdo o no, claro. Y segundo, si hay consenso en los 20 países del G20. Pero es evidentemente un reclamo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, presidida por un mexicano, cuyo nombre he olvidado. Y esa no lo sé yo tampoco. Bueno, vamos a revisar. Vamos a ver. Y que son ellos los que impusieron el fin del secreto bancario en el 2009, y ahora, digamos, el desafío que aparece en estos momentos es si se va a poder lograr la ilegalización de los paraísos fiscales, y además Gordon Brown pide que junto con esa ilegalización o con el contenido de la misma haya sanciones penales para quienes no lo hagan, es decir, para los que no ilegalicen los paraísos fiscales. Por ejemplo, los paraísos fiscales que están en este momento cuestionados son casi todos jurisdicciones de Gran Bretaña. Claro. Pero hay paraísos fiscales en otras partes. Hay paraísos fiscales dentro de la Unión Europea. Bueno, dentro de los 27 países de la Unión Europea ha puesto en evidencia, por ejemplo, paraísos fiscales que existen en este momento en Irlanda y en Holanda, que ofrecen a las multinacionales la posibilidad de sustraer. Ahora, lo que hay que entender es cuál es el mecanismo para sustraer. La constitución de una empresa offshore permite, en este momento, esa empresa, por las características que tiene la offshore, paga impuestos por actividades dentro del país, en este caso dentro de las Islas Bermudas, pero no paga impuestos por actividades fuera de las Islas Bermudas. Entonces, Nike trae sus ganancias, en vez de declararlas en donde se producen esas ganancias, en Bélgica, en Suiza, donde sea, las declara en las Bermudas. Y entonces, en ese país, como son ganancias obtenidas
fuera de las Bermudas no paga impuestos. Esto pone por último en evidencia otro elemento, que es que hasta ahora muchos países, entre ellos Suiza, donde las multinacionales de materias primas tienen el 30% de sus negocios, se había confiado en Suiza y hay otros países que tienen en la autorregulación, es decir, que las empresas pusieran ellas mismas freno a esto por las vinculaciones que tienen con los derechos humanos, porque las empresas de materias primas, por ejemplo, o las empresas como Nike, que tienen que confiar la construcción de sus productos en países donde se les paga mucho menos a los obreros, que ellos se autorregulan. Evidentemente, esto pone en evidencia que muchas multinacionales no tienen ningún interés en autorregularse. No. Entonces, es un ejemplo que la ministra de Justicia suiza, Simonetta Sommaruga, ha dicho que bueno, que ya la autorregulación no alcanza, que hay que tomar reglas. Y reglas quiere decir leyes, discutir, que el Parlamento suizo discuta leyes. Y esto se inscribe en un contexto global de derechos humanos, el vínculo de empresas y derechos humanos. Y al final de este mes, en noviembre, vamos a tener, creo que es la 5ª edición del Foro Mundial sobre Empresas y Derechos Humanos, donde justamente el debate consiste en, bueno, ¿cuál es el rol de las empresas en materia de derechos humanos y cuáles son los límites de las empresas como para evitar que mismo a través de la corrupción y de prácticas ilegales de ese tipo, pero además a través de una actividad, digamos, como un actor principal en las violaciones de derechos humanos, cómo las empresas hay que limitarlas y hay que hacerlas, digamos, sujetos de las leyes y sujetos de procesos penales en todo caso. Ese seminario va a ser el 27, 28, 29 el Foro Mundial, noviembre, sí. El Foro Mundial, aquí en el Palacio de Naciones Unidas. Y dime, Juan, ¿tú crees que Macri irá a poner este asunto sobre la mesa a los países del G20? ¿Y crees que los países del G20 van a decir que sí? Mira, yo creo que hay un interés económico que hace que los países del G20, de la misma manera que en el 2009 dijeron fin al secreto bancario. ¿Por qué dijeron fin al secreto bancario? Porque el secreto bancario escondía la evasión fiscal. Entonces, como estaban saliendo de la crisis que produjo la crisis en Estados Unidos, la crisis financiera en Estados Unidos en 2007-2008, no había dinero fresco para enfrentar múltiples problemas, había que ir a buscar el dinero donde estaba escondido. Y el dinero estaba escondido en la evasión fiscal, por tanto, levantaron el secreto bancario. Pero ahora esto pone en evidencia otro problema, donde también hay dinero escondido. Porque todo lo que se pudo recuperar, por ejemplo, el fin del secreto bancario permite la transmisión automática de cuentas, pero son cuentas individuales. Muchos de los que esconden dinero se esconden detrás de montajes de sociedades. Que una sociedad de Bermudas es propietaria de otro paraíso fiscal, y al fin de otra, y finalmente aparece quién es el dueño de todo eso. Por eso Gordon Brown plantea una medida radical, que los paraísos fiscales sean ilegales y que se pongan sanción. De todas maneras, esto no quita que paralelamente lo que ha hecho Simonetta Sommaruga es decir, bueno, necesitamos reglas. Y cada país tiene que ver. Hay directivas de derechos humanos de la ONU, discutidas en el Consejo de Derechos Humanos, el grupo que existe, el grupo de trabajo sobre empresas transnacionales y derechos humanos, ha fijado límites, reglas, etcétera. Pero, evidentemente, no alcanzan porque se han visto en estos papeles de que las multinacionales siguen buscando esta óptima, y además porque compiten entre ellas, porque se están calculando cuáles son los metales que se van a necesitar dentro de 30, 40 años, si el cobre es suficiente, si el cobalto es suficiente, si el níquel es suficiente, si el manganeso es suficiente, y entonces entran a competir por los lugares donde están estos. Y ahí se están dando cuenta de que es necesario alguna reglamentación, porque ya, por ejemplo, no consiguen mano de obra joven. ¿Por qué? Porque hay una globalización en la conciencia de la gente y los muchachos jóvenes saben que tienen otras posibilidades. Y ahí está, por ejemplo, que los jóvenes de África quieran emigrar a Europa, no quieren ir a trabajar en la
búsqueda del nuevo manganeso, el cobre, etcétera, Claro. etcétera, porque son Claro. súper explotados, los van a matar en 10 años explotándolos y no es ninguna perspectiva de futuro, por tanto ahí se alimenta la inmigración. Y como los países ricos quieren frenar la inmigración, yo creo que lo que tienen que hacer es que esas multinacionales tienen que frenar sus apetitos, pagarles correctamente y que haya condiciones de trabajo sanas a las generaciones jóvenes en los países de Asia, África y América Latina, para que no engrosen las corrientes de inmigración y puedan generarse condiciones. O sea, hay reformas a hacer. En los países individualmente hay un marco de Naciones Unidas, que son los principios rectores, pero no alcanza con la anulación del secreto bancario. Hace falta, yo creo que la posición de Gordon Brown al frente es una personalidad internacional interesante. Bueno, es un ex primer ministro de origen socialista, de lo que se llama el Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña, pero gobernó, fue ministro de Economía primero en el gobierno de Tony Blair y después fue primer ministro durante varios años. Por tanto, él ya era primer ministro en el 2009, dijo: yo hice esfuerzos para avanzar sobre los paraísos fiscales, no alcanzó, entonces ahora hay que buscar una medida radical y él la que propone es la ilegalización de los paraísos fiscales. Veremos cómo avanza este debate en las próximas semanas, ¿no? Vamos a ver, se pinta duro. Pero es interesante para nosotros, sobre todo de América Latina, vincularlo al tema de la corrupción. América Latina sigue siendo una región del mundo con altos índices de corrupción. Países como México, Guatemala, y cómo estos mecanismos de paraísos fiscales también entran en esa lógica de la corrupción y de alguna forma lavar el dinero producto de la corrupción. Claro. ¿Cómo se ve eso en México? Bueno, la corrupción es un asunto importantísimo y ese es un tema importantísimo para México. Es un asunto que aniquila a México, lo está aniquilando, hasta su tejido social ya está totalmente corroído. Sí, o sea, está ya, no sé, hundido de corrupción. Fíjate, nada más, en esta semana, y eso es... bueno, y también me llama la atención que Naciones Unidas llama una convención contra la corrupción. Eso también, y se reunieron en Viena y todo esto. No sé, México es estado parte de esta convención y casi todos los países de América Latina, todos los países de América, pero nada más para poner un ejemplo de lo que es la corrupción, por ejemplo, en México. Esta semana se presentó en México, la semana pasada, un estudio sobre el estado de Coahuila, realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, dirigida por Ariel Dulitsky. ¿Conoces a Ariel? Fue el presidente del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas del Consejo de Derechos Humanos. Ok, bueno, pues él fue el que lideró esta investigación. Y entonces aquí se analiza que el gobierno del estado de Coahuila, que es uno de los más importantes de México, del norte de México, está totalmente coludido con los Zetas, una de las organizaciones criminales más grandes que hay en México, y entonces tienen el control absoluto, económico y político del Estado. Esto me parece fuertísimo, es impactante. Es impactante. El informe detalla, y dicho por los propios criminales, cómo se lavó el dinero, se torturó, asesinó, desapareció gente, y también sobre cómo pagaron sobornos a todo tipo de autoridades. O sea, este es este informe en esta semana. Otro informe que también salió la semana pasada en México es sobre la justicia olvidada, la impunidad de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados en México. Y esta información, este informe lo hizo la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, en donde se habla que desde la famosa guerra contra el narco, iniciada por el presidente Felipe Calderón y seguida por el presidente Peña Nieto, pero muy a pie juntillas, como se dice en México, esta estrategia que privilegia las armas y el ejército por encima de las herramientas políticas y de la justicia. Claro. Este informe habla de que la violencia ha aumentado en México, de que está el ejército cometiendo crímenes que no son juzgados y que no serán juzgados
juzgados en México. Eso es lo que es muy y no triste. serán juzgados porque hay profundos, fuertísimos niveles de impunidad en el país. Por impunidad y también por corrupción. ¿Por qué? Porque las autoridades y el ejército están coludidos, y el ejército con el crimen organizado, y todo es ya, o sea, si en un estado de la República los gobernadores anterior y actual han estado coludidos con los Zetas, o sea, esto es un problema de magnitudes inenarrables, claro, en el país. O sea, estos nada más 2 informes que salieron en esta semana, más todo lo que salió de los paraísos, del paraíso fiscal, papeles del paraíso, como les llaman. Entonces, en México la corrupción es aniquilante, es un problema que se tiene que vencer. A esto se suma estos simbólicos casos como, por ejemplo, el de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, que luego salió la esposa del presidente a decir que ella con su dinero, con su sueldo, hizo esta casa de millones de dólares, y sobre todo dijo que era con su trabajo, y los actores de Televisa dijeron que querían ver de dónde sacó ese dinero porque ellos no ganan eso. También, por ejemplo, corrupción en todas partes, como por ejemplo, para hacer una carretera se usan otros materiales y se quedan el dinero. Entonces ya en México ya hubo un problema de gente que se murió en una carretera porque en el socavón, por la corrupción, escuelas que se construyen y que el material no es el óptimo, cosas que se vieron en el terremoto, por ejemplo. Un estadio que se hizo en Toluca para mítines del PRI y que ya lo tuvieron que cerrar porque no hay agua, no hay electricidad. O sea, este es un problema mayor. Y así hay que entender la corrupción y su impacto, digamos, en el largo plazo. Es decir, no es cuánto la gente o los funcionarios se robaron en ese momento en particular, sino los daños que dejan a la sociedad, los daños que provocan al país en términos de infraestructura, como tú lo decías, o en términos de falta de inversión social, que es lo que falta con creces en América Latina. Y volvemos al tema, afecta a la población, afecta el derecho de la gente a tener una vida digna, los derechos sociales económicos, sociales y culturales. Ajá. Entonces, es un tema interesante. Yo creo que hay que seguir más de cerca esta dichosa Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. Yo creo que habría que explorar más de qué habla, qué hace, o cómo podemos nosotros observarla desde aquí, porque está en Viena. Y bueno, estábamos también para hablar del viaje del alto comisionado. Estamos aquí en 3 puntos, les recuerdo, estamos en 3 puntos en vivo, al aire, y cuéntanos por favor. Hay 2 noticias que tenemos que contar. Una es la visita del alto comisionado a Zeid al-Hussein a El Salvador, que está en curso, y a Guatemala, y otra que nos vas a comentar tú en unos minutitos. El alto comisionado estuvo ayer y estará hoy en El Salvador, una visita, digamos, de mucho impacto, sobre todo respecto de la situación de violencia que vive El Salvador y el impacto que eso ha tenido en materia de derechos humanos. Es fundamental que el alto comisionado esté haciendo esa visita y se va a reunir y se está reuniendo con las máximas autoridades del país, pero además con defensores y organizaciones de la sociedad civil que están siendo objeto de acoso y hostigamiento en El Salvador. Esta visita va a durar 2 días y se supone que al final de la visita, posteriormente, el alto comisionado emitirá un informe respecto de sus conclusiones y de cómo él ve, digamos, que El Salvador tiene que avanzar en una mayor protección de los derechos humanos. Luego de El Salvador, el alto comisionado se va a Guatemala y se va a reunir con el presidente de la República, con representantes del Poder Judicial, del Congreso, y también se va a reunir con el comisionado Iván Velázquez, que dirige la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Si recordamos la semana pasada en el examen periódico universal de Guatemala, el tema de seguir manteniendo el apoyo a la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue una de las exigencias o de las recomendaciones
emitidas por un buen grupo de estados, y la presencia del alto comisionado envía un mensaje importante respecto de cómo el gobierno actual se debe comprometer más a mantener a la CICIG en el país. Y llega un momento clave cuando el presidente de la República, a través del acuerdo que tiene con Naciones Unidas para la creación de la CICIG, está intentando utilizar un artículo que le permite revisar, digamos, los alcances de la labor de la CICIG. El presidente ha iniciado eso con el propósito de quitarse de encima una serie de investigaciones que están presionando al sector político de una forma muy fuerte, que tienen que ver con hechos de corrupción masiva, y por lo tanto el presidente está en un momento en donde está intentando renegociar el mandato de la CICIG, pero ahora la visita del alto comisionado envía un mensaje fuerte, porque uno de los mensajes que él va a trasladar es la continuidad de esta comisión que es única en el mundo. Y estuve viendo que ha tenido muchas amenazas, ha sido muy amenazado el comisionado de la CICIG en Guatemala. Está en una situación crítica, se necesita mucho apoyo, sobre todo Estados Unidos está apoyando mucho a la CICIG en los últimos años, y es importante que continúe, porque los casos de corrupción que se han destapado están en la fase más crítica, que es la de demostrar los casos en los tribunales. Claro. Hasta el momento solo se ha acusado a actores. El expresidente de la República está preso, la vicepresidenta. Decenas de funcionarios están presos a causa de los casos que ha encauzado la comisión junto con el Ministerio Público, pero ahora es el momento de demostrarlos, y es por eso que es clave que la CICIG continúe. Bueno, Así que veremos cómo el alto comisionado observa esta situación. Lo importante, ¿por qué la implicación de Estados Unidos en todo esto? Porque no van a invertir plata y dar apoyo y ayuda económica a países donde el dinero público está dilapidado por la corrupción. Por tanto, el interés, digamos, de Estados Unidos, interés de Estados Unidos no es gratuito, digamos. Si no le vamos a dar préstamos a Salvador o Guatemala, Argentina o quien sea, es el drama que tiene el Mauricio Macri en Argentina. O sea, están entrando en prisión en este momento el que fue vicepresidente de la presidenta Cristina Macri, Kirchner, perdón, y el ministro de Economía, el ministro de Planificación, que era Julio Bebido, están en la cárcel. Entonces, si quiere la llegada de capitales, Mauricio Macri tiene que demostrar de que la gente que está acusada de corrupción va presa y que tiene que ser condenada, porque estamos lejos de la condenación. O sea, estamos en el tramo de los juicios. Bueno, es importante haber llegado a los juicios. Después hay que ver si esos juicios van a comprueban. Brasil, Perú tienen situaciones similares, con Odebrecht, etcétera, donde están avanzadas las investigaciones. Es un momento clave para Guatemala. Es un momento clave para Guatemala y para la región. Y para la región, exactamente. Incluyendo México. Lo que yo veo de la importancia de la visita de Seif es, por ejemplo, del alto comisionado, cuando él visitó México, después de su visita hizo 14 recomendaciones para México, pero la primera es que México tenía que hacer un consejo asesor contra la impunidad de expertos, o sea, una CICIG en México. Eso es la primera recomendación que hizo. A raíz de eso, en México la sociedad civil ha empujado muchísimo, pero es muy importante la visita del alto comisionado, dejará huella, y pues vamos a analizar y vamos a ver qué pasa después y ahora, de su presencia. Para cerrar el programa, tú nos vas a dejar una información que vamos a tener que darle seguimiento. Le vamos a dar seguimiento. Es muy importante. Muy importante, le vamos a dar seguimiento, pues así como estamos hablando nosotros ahora. En La Haya, la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, está presentando ante la Corte Penal Internacional un dossier con pruebas, por lo que ella nos dijo aquí en Ginebra, con pruebas contundentes sobre la situación de las manifestaciones en Venezuela, y las acusaciones de ella y las pruebas que tiene es para denunciar delitos, crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano en el marco de las manifestaciones en Venezuela. Yo hago un agregado para los que quieran apoyar la iniciativa de Gordon Brown de reunir el 1.000.000 de firmas, la plataforma digital donde se puede firmar
la iniciativa de Gordon Brown se llama Avaaz. A, B corta de vaca, 2 veces A, Z. Avaaz. Muy conocida la plataforma. Avaaz. Gracias, y gracias por la información sobre vamos a ver Venezuela. Vamos a ver qué pasa en La Haya. En La Haya, en la Eso Corte sería de Penal nuevo un Internacional. golpe duro para el gobierno de Maduro. Va a ser un golpe duro y según ella tiene datos y tiene un dossier muy importante y que tiene documentado, bueno, pues una buena cantidad de pruebas. Y pues vamos a ver si eso trasciende o cuál es la respuesta de la Corte Penal Internacional, pero estamos al pendiente y bueno, pues Nos despedimos. Muchas gracias a la audiencia. Por favor, búsquenos en Facebook, en Twitter y en YouTube bajo el nombre de 3 Puntos Noticias. Allí encontrarán estas emisiones y podrán unirse a estas discusiones, a este debate que tenemos desde Ginebra sobre temas vinculados con América Latina, derechos humanos y la política internacional. Estamos aquí en 3 Puntos. Gabriela Sotomayor. Hola, bueno, mucha suerte y sigan los temas que les hemos planteado que nos parecen que son de interés para los derechos humanos y para Naciones Unidas. Juan Gasparini y Diego de León. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.